palabras finales a sus discípulos, Jesús dijo: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta es la misión de la Iglesia del Nazareno: hacer discípulos en todas las naciones. Esta puede ser también tu misión: ser y hacer discípulos a la imagen de Cristo. Hace muchos años, 19 años, que decidí comprometerme con el Señor. Decirle: Señor, acepto ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y vivo ahora para ti, y viviré para ti. Y hasta el día de hoy sigo con ese mismo compromiso, sigo sintiendo ese mismo fuego del Señor, sigo sintiendo esa misma pasión por el Señor. Así como los recién casados, ¿verdad? Cuando recién se casan, por eso le llaman la luna de miel. Porque cuando recién se casa todo es muy bonito, el esposo no se quiere separar de la esposa, donde él está, ella quiere estar, donde si se va a un lado le está llamando: ¿dónde estás? Y tan bonito. Pero pasan los años, como que ya cada quien por su lado. Y esa pasión, esa desesperación se va apagando. A veces como que así es el evangelio en nuestra vida. A veces como que cuando venimos a los pies de Cristo: yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero adorar al Señor, quiero servir aquí, quiero servir allá. Pero a medida va pasando el tiempo, a medida vienen las situaciones, las pruebas, los problemas, como que nos vamos apagando, nos vamos aislando, nos vamos acomodando y nos vamos también metiendo al sistema de este mundo. Y decimos: no, pero ¿para qué tanto? Pero mucho, por ahí decían, mucho gozo. Y nos vamos apagando, vamos dejando ciertas cosas a medida va pasando el tiempo. Pero el Señor le decía a la iglesia en Apocalipsis le decía: todo lo que tú haces es bueno, porque somos buenas personas. Hacemos buenas obras, ayudamos a los demás. Pero tengo una cosa contra ti: que has dejado tu primer amor. Y por eso es que el Señor en esta tarde quiere recordarnos y traernos a nuestra mente que no podemos dejar ese primer amor. Que no debemos de dejar ese entusiasmo, que no debemos de dejar esa pasión por Cristo, que no debemos olvidar lo que significa el evangelio de Cristo, lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es cierto, todos venimos a Cristo por alguna razón, quizás en alguna situación difícil de su vida. O quizás usted vino a Cristo por curiosidad, o quizás usted vino a Cristo porque era el único camino y ya no encontró más que hacer. No sabemos, yo no sé cuál fue la razón por la que usted se acercó a Cristo. Pero ¿sabe qué? Una vez, no importa la razón por la cual nos acercamos, pero una vez que aceptamos y conocemos ese amor tan grande y conocemos esa grandeza del sacrificio de Cristo, una vez que nosotros conocemos eso y aceptamos su amor, empezamos a amarle. Porque lo que Cristo hizo fue tan grande que lo menos que yo puedo hacer es amarle. Y decirle gracias. No porque lo sienta, porque usted puede decir: pero yo no siento amar a Dios. No importa, porque el amor es una decisión. Usted toma una decisión en decir: yo voy a amar a ese Cristo que entregó su vida por amor a mí. Yo voy a amar a ese Cristo que sanó mis enfermedades, las llevó a la cruz del Calvario. Yo voy a amar a ese Cristo que lo entregó todo, que no le importó dejar su reino, sino que vino a morir por mis pecados, cuando nosotros no teníamos esperanza. Y por eso en esta tarde quiero hablarle de la grandeza del evangelio.
Porque cada vez que pasa el tiempo, yo me doy cuenta, bueno, y la Biblia lo dice, que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y la iglesia poco a poco va perdiendo esa pasión por Cristo. Poco a poco va perdiendo ese enfoque de que el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Poco a poco nos vamos enfocando en nosotros, que me pasa esto, que me pasa aquello. Y está bien, pero no nos desenfoquemos de Cristo. No nos desenfoquemos del propósito de Dios en nuestra vida. No nos desenfoquemos de del anhelo de Dios, del sueño de Dios. Y Pablo nos está diciendo aquí algunas verdades que realmente impactan mi vida. Y cuando yo las leo digo, Señor, gracias. Gracias. Y eso me mueve a comprometerme más con el Señor. Y eso es lo que yo quiero, que estas verdades le muevan a comprometerse más con el Señor. Que estas verdades usted diga, wow, todo eso es lo que yo tengo en Cristo Jesús. Todo eso es lo que yo he estado ignorando de las maravillosas promesas de Cristo Jesús. Y en el versículo 3, Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Nos bendijo. Dígale al que está a su lado, Dios me bendijo. Pero no solamente con una bendición, sino ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Pero usted puede decir, pero ¿qué bendición espiritual? Yo le podría mencionar muchas bendiciones. La salvación es una bendición grande. La salvación es una bendición que nada ni nadie nos lo podría dar, solo Cristo. La paz usted no la puede conseguir en otro lado. Solamente en Cristo. Es una bendición espiritual. Lo que pasa es que la gente está acostumbrado que dice, no, sea bendecido, va a tener un carro, va a tener una casa, va a tener dinero. Yo quiero esa bendición. No es eso lo más importante. Eso es una añadidura. El Señor dijo, no se preocupen por eso. Eso es una pequeñez para mí. Busquen el reino, busquen la bendición espiritual, busquen el reino de Dios y su justicia. Y esas pequeñeces vendrán por añadidura. Pero a veces esas pequeñeces nosotros las vemos grandes. Señor, ¿dónde está mi casa? Ay, Señor, un carro nuevo, por favor, para que este ya no me deje. Me recuerdo el primer carrito que yo tuve. Dios era grande porque siempre me dejaba cerca de una gasolinera, cosa que yo ya sabía que el carro se iba a pagar. Me metía a la gasolinera, quedaba parqueado el carro ahí y me iba buscando ray. Pero nunca me quedé varada en la calle. Ya lo conocía. Pero bueno, yo dije, Señor, busco tu reino porque las añadiduras vendrán. Y eso es así, hermanos. Yo le puedo decir con autoridad y con toda la certeza que eso es así. Jóvenes, busquen el reino de Dios y su justicia y las añadiduras vendrán. Si no, vean mi añadidura. Las añadiduras vendrán. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios nos dice, nosotros en Cristo tenemos hemos sido completamente bendecidos con toda bendición espiritual. Hay cosas más importantes de las materiales y esas son bendiciones que nadie nos las puede dar. La paz, el gozo. Esas son las bendiciones y si pudiéramos mencionar todas las bendiciones espirituales del Señor, no terminaríamos. Nadie más le puede dar libertad. Nadie más le puede dar sanidad. Nadie más puede ir a lo profundo de su corazón y sanar sus heridas. Solo Cristo, ni con las terapias más novedosas. Solo Cristo puede hacer eso. Y la palabra de Dios, eso nos dice Pablo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los lugares celestes, en lo espiritual. Hemos sido bendecidos. Usted no se vea, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, usted es bendecido. Dios le ha bendecido. ¿Qué
Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos ha bendecido, nos ha dado una promesa, nos ha dado un lugar celestial. Jesús dijo, yo me voy, pero me voy a preparar moradas para ustedes. Y usted ya tiene una casa, ¿ve? Qué bendición más grande, qué bendición más grande. Más adelante en el verso 4 dice, otra bendición tan grande que por la cual yo le adoro al Señor y no me cansaré de servirle. Dice, según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Dios nos escogió. Dice que antes de la fundación del mundo Dios ya había pensado en nosotros. Dios ya había escrito en su libro nuestro futuro. Dios ya tenía de nosotros lo que Él quería hacer. Dios ya nos escogió. No hemos sido simplemente personas por casualidad. No venimos a este mundo por casualidad. Dios ya tenía un propósito con nosotros. Y la palabra de Dios dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Sabe por qué? ¿Para qué? Para que tuviéramos una identidad. Dios dice que nos escogió para que seamos su pueblo, para que seamos santos sin mancha delante de Él. Más adelante dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso, nos escoge, nos bendice con toda bendición espiritual. Segundo, nos escoge, nos escogió. Tercero, nos adopta como hijos. Nos adopta como hijos. El libro de San Juan dice que a los suyos vino. Nosotros no teníamos esperanza, hermanos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas ahora a todos los que le reciben, o sea, usted y yo, y los que no le han recibido, hoy tarde le pueden recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos del Rey. Si somos hijos, tenemos los derechos del Rey, derechos del Padre. La cosa es que nosotros no nos alcanza muchas veces nuestra mente a entender la grandeza de ser hijos de Dios. El privilegio grande de ser hijos de Dios. Oiga, no cualquiera es hijo de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Solo aquellos que le reciben y aceptan esa profundidad del evangelio, ese sacrificio grande del evangelio. Y dice que Él nos adoptó como hijos, fuimos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. El amor fue tan grande de Dios, y eso lo expresa la palabra de Dios, que de tal manera, o sea, fue tan grande el amor de Dios, que no le importó enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Yo cuando leo eso y digo, soy hija de Dios. No soy cualquier persona. Tengo la bendición del Padre porque he aceptado a Cristo, y eso me da el derecho de ir y decirle, papá, mira lo que me pasa. Papá, defiéndeme. Papá, necesito esto. Papá, aquí estoy. Qué maravilloso. Ese es un privilegio grande. Y la palabra de Dios dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo, otro aspecto maravilloso, nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mis hermanos, estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos limpia de todo pecado, nos perdona, nos da una nueva vida, nos da una nueva esperanza. Y la Biblia nos dice que nos hace aceptos delante del Padre. Recuerde que el Padre es santo, 3 veces santo. Y Él no
Él ama el pecador, pero aborrece el pecado. Y el Padre tiene que ver a Jesucristo. Nos mira a nosotros a través de Jesucristo. Y el Padre dice, Él pagó el precio por el pecado de ella. Él pagó el precio por el pecado de él. Ahora es mi hijo. Ahora lo acepto como mi hijo. Cuando nosotros estábamos, realmente no teníamos la esperanza, estábamos muertos, estábamos perdidos. Cristo viene y nos rescata. Cristo viene y nos perdona. Cristo viene y nos redime. Cristo viene y nos santifica. Cristo viene y nos justifica. Eso es grande. Eso es grandioso. ¿Y sabe qué? En el verso 9 dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabe qué? El pueblo judío no entendía. Es más, en su mente no cabía que los gentiles, que somos nosotros, que no somos del linaje judío, no entendía y no aceptaba que podrían ser salvos también. Para ellos, solamente ellos eran el pueblo de Dios. Y los gentiles estaban totalmente afuera. Nosotros estábamos afuera. Ellos no entendían eso. Sin embargo, dice Pablo a los Efesios, le dice: a ustedes les fue dado el misterio, a conocer el misterio de su voluntad. Los judíos no entendían que Cristo había muerto por toda la humanidad. Solamente pensaba que el Mesías iba a venir por ellos. Pero qué grandioso el Señor, que en su voluntad no solamente estaba salvarlos a ellos, en su voluntad estaba salvar a toda la humanidad. En su voluntad, desde que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, su voluntad dijo que vayan, reproduzcanse, enseñoreen sobre los seres vivientes, vayan, llenen la tierra. Su voluntad era levantar un pueblo, levantar una nación, levantar un mundo completo, una humanidad completa que le adore y glorifique su nombre. Esa era la voluntad desde un principio de Dios. Pero como ya usted sabe la historia, el hombre peca, el hombre se aleja de Dios, rechaza a Dios, desobedece a Dios. Dios empieza a llamar Dios empieza a llamar a Abraham. Abraham le cree a Dios y empieza una nación. Pero ellos empiezan a creer que solo ellos son el pueblo de Dios. Que esa es solamente la salvación, el Mesías solo viene para ellos. Pero sin embargo, el plan original de Dios, la voluntad de Dios es salvarle a usted y a mí también. Y cuando Dios decide mandar a Jesús, Dios manda a Jesús para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. La Biblia dice que Jesús viene a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. La humanidad completa estaba perdida. La familia, todo, es que es una realidad, hermano. Las personas sin Cristo están perdidas. Las familias sin Cristo están perdidas. Todo está perdido sin Cristo. Pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos da a nosotros a conocer ese misterio. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted acepta a Cristo, oiga, es algo grande que pasa. Los judíos no podían entender esto. Pero al nosotros aceptar el plan de salvación, se nos da a entender ese misterio tan grande que Jesús no muere solamente por los judíos. Jesús muere por mí también. Jesús muere por aquel también, por mi vecino, por mi vecina, por el más pecador, por el menos pecador. Jesús muere por todos. Y eso es maravilloso. Saber que en Cristo hay perdón. Saber que en Cristo hay esperanza. ¿Y sabe qué? Y dice, en Él asimismo
tuvimos herencia. No sé si usted me está siguiendo, pero fuimos bendecidos, fuimos escogidos, somos hijos adoptados como hijos de Dios cuando estábamos lejos. Fuimos hechos hijos de Dios. Nos da a conocer un misterio tan grande. Y aparte de eso, nos da herencia. Así que no se preocupe, es que a mí no me dejaron herencia. No llore. ¿Sabe qué? Cristo. Por medio de Cristo, nosotros tenemos herencia, nos ha dado herencia. Vean lo que dice Romanos 8:16. Un poquito más atrás. Romanos 8:16 y 17. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Capítulo 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Romanos 8:17. Y si hijos, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos sido herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que tomamos esta grandeza del Evangelio, si es que padecemos juntamente con Él, si es que pagamos el precio, porque también hay que pagar el precio. Qué maravilloso poder tener esa herencia espiritual. Y más adelante nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu de la promesa, Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, qué maravilloso. Tenemos todas las bendiciones, hemos sido escogidos, hemos sido hijos de Dios, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos ha dado la herencia de Dios, nos ha hecho coherederos con Cristo y nos ha dado también el sello del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo que nos distingue como hijos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué? Al aceptar a Jesús en nuestras vidas tenemos el tesoro más grande que el ser humano pueda tener. Si usted tiene a Cristo, tiene el tesoro más grande que usted pueda tener. No llore por lo que no tiene. Alégrese por lo que tiene. Porque si usted tiene a Cristo, tiene todo. Como que no me entendieron. Que si usted tiene a Cristo, tiene todo. Dígale al que está a su lado, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo todo. En Cristo estamos seguros. Los beneficios son grandes y eternos. Usted puede tener beneficio de tener una bendición momentánea aquí, material, pero eso se acaba. Pero los beneficios con Cristo son eternos. Usted se alegra hoy, se goza hoy, pero también se gozará mañana y por toda una eternidad. Los beneficios con Cristo son eternos. Es tiempo de valorar lo que solamente Cristo puede hacer: morir por amor de toda la humanidad. Solo Cristo lo pudo hacer. Hermanos, necesitamos valorar ese sacrificio de Cristo. No podemos estar solamente sentados en una silla, viniendo a una iglesia y solamente pasando el tiempo. Los tiempos son difíciles.
La Biblia dice aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos reconocer las grandezas que Dios nos ha dado. Necesitamos reconocer que ahora somos hijos de Dios y hay mucho que hacer. Hay muchas personas que todavía no han encontrado esa bendición que nosotros tenemos. Hay muchas personas que desearían tener un poquito de paz como usted la tiene. Hay muchas personas que desearían conocer esto, pero su mente, sus ojos están enceguecidos y no pueden ver la luz del evangelio. Pero qué privilegio. Yo puedo decirle, Señor, gracias porque me has hecho entender la grandeza de tu evangelio. Gracias porque tú me has permitido entender la grandeza de tu amor. Y cuando cada vez que yo pienso en lo que Cristo realmente significa para mí, yo digo, Señor, realmente yo no lo merecía. Pero tu amor me sigue, y eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el salmista, que las bendiciones de Dios nos van a seguir. Algunos están buscando la bendición. ¿Dónde está la bendición? Parece que en esta iglesia no está la bendición. Voy a la otra iglesia a buscar la bendición. Y busca la bendición, pero estás equivocado, porque la bendición te van a seguir. Es que ya tienes la bendición, pero esa bendición vendrá a medida nosotros amamos a Cristo, a medida nosotros valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa bendición vendrá, nos seguirán. En Efesios 1:17, más adelante, Pablo le dice, para que Dios de nuestro Señor, mire, Pablo oraba por esta iglesia. Estaba prisionero, pero él se sentía tan feliz al escuchar que esta iglesia, que estos hermanos habían encontrado, habían entendido el sacrificio de Cristo. Este hombre era un hombre radical. Este hombre era un hombre que no se detenía por nada. Este hombre fue un hombre que primero perseguía a la iglesia. Y una vez que Cristo se encuentra con Cristo, que tiene ese encuentro con Cristo, este hombre decide predicar el evangelio a costa de todo. Este hombre no era que, bueno, hoy está como muy caliente, mejor no voy a la iglesia, ¿qué tal si nos ponen el aire? Este hombre no era de los que decía, bueno, parece que nadie me contestó, entonces no tengo cómo ir a la iglesia, me tengo que quedar en la casa. No. Este hombre era un hombre que vencía cualquier obstáculo por valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé, hermanos, qué tengamos que hacer nosotros. Quizás tendremos que despertarnos, como dice más adelante en otro versículo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quizás Dios tendrá que sacudirnos y despertarnos y decir, wow, ¿qué estoy haciendo? Los días están pasando, las almas están muriendo. Y yo estoy aquí con una verdad tan grande. Yo estoy aquí con tantas bendiciones en mi vida. Y como que me las estoy tragando yo solo. Me las estoy comiendo yo solo. Me estoy engordando porque no las estoy dando a los demás. No estoy compartiendo con los demás. Pablo predicaba la palabra. Él estaba encarcelado, pero decía, pero oro por ustedes que han recibido este evangelio tan maravilloso, tan poderoso. Oro por ustedes para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan entender el evangelio. Yo oro para que el Señor les revele la grandeza del evangelio. Yo oro para que ustedes puedan entender lo que significa realmente ser hijos de Dios, haber sido adoptados, tener la herencia de Dios. Pablo dice, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
Y Pablo dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El cual operó en Cristo, y Pablo dice, ¿y sabe qué? Le hizo levantar a Jesucristo entre los muertos, y todo ese poder, toda la autoridad que le da Cristo, y Cristo lo sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza, pero sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Qué tremendo! Cristo gana todo poder, toda autoridad. Cristo vence aún la misma muerte. Cristo aún vence absolutamente sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que en Él somos más que vencedores. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan entender que Cristo está sobre toda autoridad. Y ustedes la tienen. Y la dio a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La dio a su cuerpo para que nosotros, y Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente quiere hacer muchas cosas para Dios, pero no hay profundidad de entender que la gloria es para Dios. No hay profundidad de entender que el evangelio es mucho más allá de ver cosas. Primero tiene que empezar dentro de nosotros. Primero necesitamos nosotros mismos poder entender qué grande es el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Y qué privilegio que nosotros lo hemos podido encontrar. Y qué privilegio que nosotros lo pudimos escuchar. Y qué privilegio que ahora nosotros podemos tener el Espíritu Santo, que nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede consolar. Pero necesitamos despertarnos. Necesitamos despertarnos porque los días son malos. Y la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. ¿Por qué? Porque a medida nosotros vamos viviendo en este sistema, el sistema nos va ahogando, nos va envolviendo, eso es como que yo siento como que nos agarra la cabeza y no nos deja ver más allá de lo que necesitamos ver. Y la gente vive preocupada por final del mes, vive preocupada por lo que tengo que trabajar, vive preocupada por lo que tengo que comer, por lo que tengo que vestir, por lo que tengo aquí, allá. Y nos olvidamos que necesitamos enfocarnos en Cristo, enfocarnos en la grandeza de su palabra, en la grandeza que el Señor nos ha dado, en la grandeza de su evangelio. Mis hermanos, hoy es el día para que nosotros nos presentemos delante de Dios y digamos, Señor, perdóname. Perdóname si yo he estado dormido, si he estado dormida y no he entendido la grandeza de estas bendiciones. Lo grande que tú me has dado al morir en la cruz del Calvario. Yo le invito a que se ponga de pie. Y usted pueda meditar en este momento. Y tome este tiempo para agradecerle al Señor por lo que hizo en la cruz del Calvario por usted. Por habernos dado ese privilegio. Yo le digo gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en mí. Gracias por haberme visto. Gracias por haberme escogido. Realmente no sé dónde estaría hoy si Jesús no hubiera intervenido y hubiera venido a mi vida. Pero Él me vio, me escogió y a toda la humanidad, Dios, a todos, Dios ya nos ha escogido. El anhelo de Dios es poder verles a cada uno glorificando su nombre. Que cada uno seamos esa alabanza de su gloria.
Y yo meditaba en esta palabra y digo, pero Señor, ¿cómo vamos a hacer alabanza de tu gloria? ¿Cómo vamos a glorificar tu nombre? Y es realmente cuando Cristo viene e impacta nuestra vida no puede volver a ser igual. Y cuando nuestra vida es transformada por el poder de Dios, hay un antes y hay un después. Entonces la gente puede decir, wow, realmente Cristo hizo algo en esa persona. Realmente esta persona tuvo un encuentro con Dios, porque nadie más lo podía hacer, solo Dios. Y ahí nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios. Ahí las personas van a decir, solo Dios puede cambiar al ser humano. Solo Dios pudo haber cambiado a María. Solo Dios pudo haber cambiado a José. Solo Dios pudo haberlo hecho. Porque es algo sobrenatural. Y el nombre de Dios es glorificado. Nosotros estamos aquí para que el nombre de Dios sea glorificado. El impacto del Evangelio en nuestra vida debe ser tan grande que los que están a nuestro alrededor deberían decir, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en fulano. Qué lindo poder ver los milagros de Dios en la vida de aquellos que le permiten, que le aceptan, que le reciben y que deciden cambiar su futuro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio grande en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos visto. Gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, cuando estábamos desesperados y quizás cuando ya no teníamos esperanza, tú nos vistes, tú nos tocaste, tú nos miraste y tu palabra llegó a nuestra vida y tu amor se derramó sobre nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos ahora a entender la grandeza de tu evangelio, la grandeza de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a poder valorar, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a podernos desconcentrar de los afanes, desconcentrarnos, Señor, de lo que me hace falta, de lo que necesito, y concentrarnos en ti. Y buscar tu presencia, buscar de ti, Señor. Buscar de ti y hacer tu voluntad, Señor. Hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Cumplir con ese sueño, Señor. Así como los discípulos, Señor, siguieron cumpliendo esa misión, esa gran comisión. Así mismo, Señor, nosotros queremos seguir. Levanta, Señor, en este lugar hombres y mujeres apasionados por ti. Jóvenes, Señor, radicales, apasionados por Cristo. Jóvenes que quieran decir, Cristo realmente es mi Señor y cambiará mi futuro, cambiará, me dará un nuevo destino. Señor, levántanos como iglesia. Despiértanos, Señor. Despiértanos como iglesia y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir esta grandeza maravillosa de tu palabra, de tu evangelio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón.
si hasta el día de hoy no hemos hecho lo que hemos necesitado hacer. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado apáticos, si hemos estado indiferentes, Señor, a tu reino. Si hemos estado, Señor, sentados simplemente dejando que el tiempo pase. Hoy queremos levantarnos, Señor, y honrar tu sacrificio. Hoy queremos levantarnos, Señor, y honrar tu sacrificio. Decirte que tu sacrificio no fue en vano, Señor. Tu sacrificio no fue en vano. Aquí estamos, Señor, para hacer esos instrumentos en tus manos. Y así como esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida, que estuvieron dispuestos a sacrificar cualquier comodidad, que estuvieron dispuestos a dar su fuerza, su juventud, todo por extender, para que uno más escuchara, para que uno más disfrutara de esta gran bendición. Asimismo, Señor, oramos para que tú pongas ese sentir en esta iglesia. Pongas ese sentir, Señor. Quites toda apatía, Padre. Que muchas veces llegamos a tanta insensibilidad que escuchamos que las personas mueren y ni siquiera nos ponemos a detener a pensar, Señor, ¿habrá muerto con Cristo o sin Cristo? Ni siquiera nos ponemos a pensar cuál será la eternidad de esta persona. Señor, despiértanos. Espíritu Santo, despiértanos. Sensibiliza nuestro corazón y ayúdanos a poder ser esos instrumentos de bendición para aquellos que todavía no han encontrado este misterio tan grande. Aquellos que todavía no han disfrutado de estas bendiciones tan maravillosas. Aquellos que todavía no pueden disfrutar de ese privilegio de ser hijo tuyo. Aquellos que todavía no tienen esa herencia. Aquellos que todavía no han sido sellados con tu Espíritu Santo. Oh Dios, queremos ser esos instrumentos de bendición. Queremos ser esos instrumentos de bendición en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aquí hay hombres y mujeres que te aman, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que te han conocido, que se han encontrado contigo, Señor. Y que ahora, Padre, se levantan con el poder del Espíritu Santo. Se levantan, Señor, a enfocarse en ti. Se levantan, Señor, a valorar esa grandeza de tu sacrificio. Se levantan, Señor, a extender ese evangelio, a extender el reino de Dios. Se levantan, Señor, a poder glorificar tu nombre y que las personas vean que algo está pasando. Que algo tú estás haciendo en sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra identidad, nuestro futuro. Somos la Iglesia del Nazareno.